muchas gracias a la Factoría Cultural por invitarme y a vosotros por venir. Os voy a contar cómo trabajamos, un poco nuestra perspectiva, es nuestra manera de hacer. Primero hay una parte un poquito más teórica en el sentido que me gusta compartir cómo hemos llegado todos a conclusiones, a generar unas sinergias en cuanto a temas medioambientales y temas sociales, que supongo que estaréis aquí porque os interesa la arquitectura ecológica, la arquitectura participativa, las nuevas economías. Entonces, si hay un interés en esos temas, también es importante compartir cómo hemos llegado o desde qué lugar hemos llegado cada uno a esos intereses, ¿no? Entonces, si os parece bien, estructuramos la charla, una primera parte igual más conceptual de por qué estamos aquí ahora, y luego una parte sobre un caso, que es el caso de Entre Patios, que es el primer cohousing que hacemos aquí en Madrid, bueno, con todos estos criterios que voy a explicar ahora. Y bueno, tengo otro caso de unas oficinas de Trío, si nos da tiempo lo exponemos, con el objetivo de que sean 40 minutos, ¿vale? Y luego dejemos 20 minutos para preguntas. He puesto aquí el cronómetro para intentar no pasarme, que luego me enrollo, me pongo a hablar y no paro, ¿no? Lo que entendemos por arquitectura triple avance viene a decir que a través de la arquitectura podemos reconstruir las relaciones con el medio ambiente, podemos y debemos reconstruir las relaciones entre las personas y podemos y debemos reconstruir la relación con la economía. ¿Qué es eso? Es lo que vamos a ver a lo largo de toda la charla, ¿no? La primera parte sería la parte ecológica, la parte medioambiental, haciendo una pequeña reflexión de dónde estamos. Parece que esto es todo muy nuevo, ¿no? Pero realmente los primeros indicios sobre el despertar medioambientalista viene de los años 60, la primavera silenciosa. En el año 71 se escribió un libro sobre los límites del crecimiento, un libro encargado por la ONU, donde desvelaba que íbamos a tener una serie de problemas en los años 2010, 2020, por una serie de circunstancias, de aumento de población, de falta de recursos. Y el caso es que nos hemos pasado desde los años 70 hasta ahora, pues 40, 50 años, debatiendo si sí o si no, y prácticamente sin hacer nada. Bueno, no hemos hecho prácticamente nada, cuando ya sabíamos que en los años 70 esto iba a ser un problemón. Esto lo sabíamos y lo analizamos. Todas estas gráficas son de entonces, de los años 60, 70. Sabíamos que por ahí, por el 2010, 2020, pues hay una serie de curvas, de puntos de inflexión relacionados con los recursos, con el crecimiento, con la producción, con la polución, con un montón de aspectos que iba a pasar algo, ¿no? Esa es una gráfica de eso del año 71, de los límites del crecimiento. Sabemos también de los años 60 que iba a haber un pico y que en el 2010 pues nos habíamos consumido la mitad del petróleo y nos quedaba la otra mitad. Y todo eso hasta el 2015, pues prácticamente no hemos hecho nada. Hubo un protocolo en el año 87, el protocolo de Montreal, que surgió un acuerdo entre todos los países del mundo para hacer bueno, tomar una serie de medidas con los temas de la capa de ozono. No sé si os acordáis de aquella época. La capa de ozono era un problemón y de repente sí que todos los países del mundo se pusieron de acuerdo, generaron un protocolo y se cambiaron una serie de gases que generaron una contaminación muy grande y generaron un agujero en la capa de ozono, ¿no? Y eso sí que se produjo en ese momento. Pero con respecto al cambio climático, que es otra categoría de impacto, tenemos que tener en cuenta que cuando hablamos de sostenibilidad medioambiental, de ecología, no hablamos solo del cambio climático. Hay una serie de categorías de impacto que son diferentes impactos en el medio ambiente. El cambio climático puede ser el ruido de los impactos, en la selva de los impactos, podemos decir, pero la falta de biodiversidad, la capa de ozono, la eutrofización, la acidificación, la falta de recursos naturales, son muchos otros impactos que también afectan a nuestra vida, ¿no? Vimos continuamente el tema del cambio climático. Pues por fin, 2015, se ponen todos los países de acuerdo del mundo, 198 países, y se llega a un acuerdo que se firmará, esperemos, este año, o que entre en vigor el año que viene, ya, bueno, pues regulados las ambiciones de cada país y las metodologías de cálculo y todas estas historias. También en 2015 la Iglesia saca una encíclica que es el Laudato Si, súper potente, donde yo no había visto un texto igual en la Iglesia sobre nuestra relación y cuestionando la relación del hombre con el entorno, ¿no? Esto para mí es importante porque es otro jugador de la capa global, como puede ser la Iglesia, que es capaz de transferir mucha información hacia abajo, ¿no?
la información que os decía antes, que pasaba en los años 70, era la militancia, los grupos ecologistas, un montón de movimientos de base que hacían mucha presión por comunicar todos estos conceptos, ¿no? Pues en el 2015 empiezan a aparecer otros elementos de otros jugadores que bueno, ponen en cuestión todo esto. Y en el 2015 también aparecen los ODS, ¿no? Los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Estos tres elementos se producen el mismo año, ¿no? Curioso, después de tantísimo tiempo resulta que empezamos a tener una cierta urgencia. Y ahora entramos en lo que yo llamo la década del sándwich, y es que por un lado tenemos todos los movimientos bottom-up que están exigiendo, y cada vez más ecologistas, que están exigiendo que cambien las reglas de juego en torno al medio ambiente, y empiezan a aparecer todos los movimientos también top-down, que empiezan a exigir a las empresas y a todos que se cumplan los ODS, que se cumpla el Acuerdo de París, que se reduzca. Entonces entramos en una década que por otro lado están las grandes presiones de los informes de científicos, 15.000 científicos, el informe del IPCC, que exige que tomemos decisiones en los próximos 10 años, porque si no, esto es irreversible. Es irreversible ya volver a la situación que teníamos, pero por lo menos que los daños no sean mucho mayores, ¿no? Con todo ese contexto nos encontramos en un terreno de juego donde la ambigüedad va a estar a la orden del día. Robert Engelman hablaba del sostenible habla. Todos somos sostenibles. No iréis en político decir que no es sostenible, o un arquitecto decir que no es sostenible. Bueno, por un lado, por otro, venderá sostenibilidad a todo el mundo. Pero ahora tenemos que pasar de una memoria de responsabilidad social o medioambiental a realmente unas mediciones y enfocar la sostenibilidad con cierta bueno, cuantificación y medición para poder hacerla más real, ¿no? Y el otro contexto es los incrédulos, ¿no? Tenemos ahí a nuestro amigo Trump, que sigue diciendo que esto no es un problema. Ante esa realidad existen otras realidades, y es que las ciudades, o muchas ciudades de Estados Unidos, van a la cumbre del clima, aunque no vaya su gobierno. Que se han cerrado más centrales de carbón en la legislatura de Trump que en la de Obama. ¿Por qué? Porque no es viable económicamente, ¿no? Entonces, aunque hay un presidente, y sea el presidente de Estados Unidos, que está promulgando otro tipo de acciones y está bueno, pues nadando contracorriente de todos los acuerdos internacionales, hay mucha gente en Estados Unidos que está peleando por otra cosa, ¿no? Y es incapaz de ver. A mí me gusta mucho esta gráfica que hacía Ed Hawkins, que ponía un color a la temperatura media de la Tierra en cada año, ¿no? Entonces, de 1851 a 2018, pues refleja a través del arte de una gráfica cómo ha ido evolucionando la temperatura de la Tierra, ¿no? Y cómo va evolucionando. Es obvio que nos estamos convirtiendo en un horno y que no estamos haciendo nada para remediarlo, ¿no? Pues en ese contexto, como este tema va un poco de emprendedores, sí que la verdad es que en los últimos años nos hemos dedicado a emprender varias cosas, y una de ellas ha sido una herramienta de medición que lanzamos en el 2010, una herramienta de medición de la ecología en la arquitectura. Después de hacer un análisis de los sistemas de certificación, el BREEAM, el LEED, no sé si los conocéis, tampoco sé muy bien el contexto de gente que hay, si hay más arquitectos, técnicos, gente... Bueno, en la arquitectura se mide a través de unos sistemas de medición, unas herramientas de medición que son sistemas de certificación. Hay uno inglés, el BREEAM, hay uno americano que es el LEED, hay uno japonés que es el CASB, un alemán que es el Passive House. Estos sistemas de certificación tratan de certificar edificios más ecológicos, ¿no? Después de un análisis de todos estos sistemas de certificación, vimos que había un hueco en las formas de medir y sobre todo mezclar dos culturas, que es una cultura más participativa. Nos mezclamos en su momento con programadores que desarrollaban herramientas en software libre. En ese momento creíamos que, bueno, podía ser una buena idea desarrollar una herramienta que luego la cogiese otra gente, la evolucionase, dejar la programación libre y que pudiésemos desarrollar como
movimiento bottom-up más de programadores que fuesen mezclados con arquitectos, desarrollando herramientas que fuesen más accesibles para el público, porque digamos que las herramientas que había no eran muy accesibles, no costaban mucho dinero, ¿no? Y eso es lo que creamos, y al final, bueno, de ahí hemos ido desarrollando varias cosas. Lo último que hemos desarrollado es una certificación que llamamos CO2 nulo, edificios que no tienen una sola emisión de CO2 en su funcionamiento, y las emisiones de CO2 que se producen al construir un edificio las compensamos, y eso es un poco el objetivo que tenemos. Ya hemos hecho alguna obra así en la oficina de Trinos Bank, que os contaré luego, la hicimos con estos criterios, y el proyecto que estamos haciendo aquí en Usera, el proyecto de Entre Patios, también lo queremos desarrollar así. En el uso no va a tener ni una sola emisión de CO2 porque es un edificio 100% electrificado, y luego hacemos el cálculo de la huella de carbono de lo que cuesta construir el edificio, y si nos queda dinero después de acabar toda la obra, procuraremos compensarlo, ¿no? La compensación de 1.100 toneladas de emisiones de CO2 puede estar en torno a los 9.000, 10.000 euros, ¿vale? Entonces es una partida importante, pero es una partida metida en un proyecto global de unos 4.200.000 euros. Vale, pero generar la cultura necesaria, yo creo que quien contamina paga, y aunque lo intentemos hacer muy bien, estamos contaminando, y cualquier acción que hagamos en la vida genera contaminación. Cualquier acción, cualquier producción, desde producir un boli hasta un viaje, cualquier cosa tiene una contaminación, ¿no? A esto llegamos cuando, después de hacer una serie de casas ecológicas, que llamábamos ecológicas al principio, pues nos plantamos un día a hacer la reflexión: ¿realmente hacemos casas ecológicas? Y llegamos a la conclusión de que no, de que cualquier casa que hiciésemos, y hicimos una en Bionalavera de paja, cualquier proyecto tiene un proceso industrial y tiene una contaminación. Si haces una casa con balas de paja, tienes un tractor que corta la paja y tienes una empaquetadora que gasta unos litros de gasolina en empaquetar la paja. Obviamente es mucho menor ese coste medioambiental que el coste medioambiental de extraer piedra, fabricar cemento y hacer una casa de cemento. Pero cualquier producción, cualquier producto industrial tiene una contaminación, ¿no? Tiene un proceso industrial que genera contaminación, y genera contaminación en diferentes capas de categorías de impacto, ¿vale? Que es lo que os decía antes. De ahí hemos desarrollado también herramientas para medir todas las categorías de impacto, que son herramientas que se llaman de ACV, análisis de ciclo de vida de los procesos, de todos los materiales que utilizamos en la construcción. Y de un análisis de ciclo de vida podríamos llegar a un análisis de ciclo de vida de un edificio, ¿no? Teniendo los recorridos y los análisis de ciclo de vida de cada uno de los materiales, ¿no? Ese es el objetivo, y por ahí va la normativa en cuanto a la medición medioambiental de los procesos constructivos. Y como os decía, todo esto, ¿por qué? Pues realmente porque nos lo están diciendo por muchos sitios y tenemos cada vez menos tiempo para tomar medidas. El sector de la construcción tiene en torno al 56%, tiene la responsabilidad en torno al 56% de las emisiones de CO2 según la Comisión Europea, y eso es mucho en la construcción y en el uso de los edificios. Entonces tenemos que cambiar la cultura de unos edificios que son máquinas de consumir energía y de soltar desperdicios a nivel de agua, de desechos orgánicos, a generar una arquitectura entendida como metabolismos donde puedan producir energía, reciclar agua, depurar agua, producir alimentos, y que el edificio en sí mismo se pueda entender como un elemento bastante autosuficiente, ¿no? Conectado a un barrio y conectado a una ciudad, porque es necesario desde la arquitectura también construir ciudad, pero necesitamos inserción. Y el otro aspecto es porque nos lo están pidiendo también los jóvenes, ¿no? Eso es desde la perspectiva medioambiental. La perspectiva social,
pues también empezamos algunos aspectos pronto, en los años 50, muy tímidos, de responsabilidad social desde la perspectiva de las empresas en Estados Unidos, pero empieza a aparecer la responsabilidad social en las empresas en los años 90, ¿no? De esa responsabilidad social se empiezan a tener en cuenta y hablar de estos aspectos en Davos en los años 90. Pero realmente para mí el primer elemento clave y que realmente cambia el paradigma, la forma de entender las relaciones y sobre todo genera mucho movimiento y genera un pensamiento diferente es cuando le dan el Premio Nobel de Economía, que es la primera vez que se lo dan a una mujer en el 2009, ¿no? Cuando le dan el Premio Nobel de Economía a Elinor Ostrom por un trabajo sobre los bienes comunes a lo largo de la historia y analizar por qué juntándonos y cómo las comunidades han sido capaces de unirse para generar un beneficio común y una autosuficiencia, pues de ahí genera un montón de textos y un montón de gente que se sube al carro a estudiar y definir qué es lo común, ¿no? Aquí Pierre Dardot y Christian Laval sacan un libro que se llama Común, que me parece muy interesante, y luego tenemos pues la economía del bien común, el co-housing, el co-working, el co-everything, ¿no? Ahora es todo co. Y el que no esté apuntado al co, que no es nada más que redefinir lo que era antes, también cómo funcionaban las cosas antes, ¿no? Y al final les tenemos que poner nuevos nombres porque los significados se pierden, ¿no? Y en ese contexto de lo común, pues claro, el sistema también se apropia de los conceptos, ¿no? Y si Uber es muy común y participa de la economía colaborativa, luego realmente no es tan común a la hora de repartir los beneficios de los directivos que manejan Uber, ¿no? Entonces, estamos en un momento donde todos estos conceptos se están floreciendo, los está aprovechando y los está nombrando todo el mundo, incluso el propio sistema y las propias empresas multinacionales puramente neoliberales, ¿no? En ese contexto también está cambiándose un poco la sociedad y estamos pasando de una sociedad pues más mecanicista y más determinista, más vertical y bueno, de un pensamiento más de causa-efecto, estamos pasando a una sociedad que funciona más como un sistema vivo, y de esto ha tenido mucho que ver Internet, y empezamos a movernos en una sociedad con bastante más incertidumbre, en una sociedad bastante más viral, de repente es noticia esto, es noticia lo otro, o te mueves por aquí, por las redes, por eso, y es mucho más difícil saber cuáles son los pasos para llegar a un cierto lugar, ¿no? Te los vas encontrando y estamos funcionando en una sociedad bastante más compleja, ¿no? Y una sociedad que algunos llaman de esta manera, o hacia dónde deberíamos ir, de una sociedad más ego a más eco, donde se habla mucho de la superación del antropocentrismo, del ser humano como único pensador y organizador de toda la Tierra, cuando realmente deberíamos relacionarnos con el entorno de otra manera, ¿no? En la encíclica del Papa que os comentaba antes me gusta mucho porque habla en algún momento de nuestra hermana la Tierra, empieza a generar un debate que es un debate de lenguaje. O sea, el entender la Tierra y nuestro contexto natural en términos de parentesco y de hermandad es algo que viene del Pachamama y de otras culturas indígenas, y no se había hablado en los últimos años a nivel institucional, y de repente, bueno, en una encíclica aparece una manera de hablar con nuestra Tierra, bueno, pues en unos términos que me parecen más cercanos a esto que aquello, ¿no? En cuanto a ¿está cambiando el paradigma? ¿No está cambiando? ¿Estamos a tiempo? ¿No estamos a tiempo? Bueno, yo creo que ahí, desde el punto de vista de la arquitectura, en la parte social, obviamente están cambiando. Ya no hacemos viviendas, ahora hacemos cohousing o co-living o coleches, como dice en el estudio. Pero lo que está, igual que el coworking, ¿no? Lo que está cambiando es la forma de relacionarnos, y los espacios tienen mucho que decir, ¿no? Y ahí la forma de relacionarnos
viene heredada de una arquitectura, sobre todo en términos de la vivienda, hiperindividualista. Hacemos edificios de viviendas donde hay almacenadas 20 viviendas para 20 personas que se meten ahí y realmente no construyen relaciones entre sí, ni les interesa, y se ven una vez al año en su reunión de vecinos y muchas veces para pelearse, ¿no? No hay esa voluntad de construir comunidad, ¿no? Y el replantear la arquitectura desde una perspectiva más social es tener la responsabilidad o poder generar una oferta. No quiere decir que todo el mundo quiera vivir así, pero estoy seguro que hay gente que quiere vivir así o quiere vivir de otra manera y no encuentra en la oferta de mercado la manera de construirse vivienda ahora, otro tipo de viviendas que sean capaces de construir una relación entre lo privado, lo común y lo público. ¿Cómo se construye una relación entre lo privado, lo común y lo público? Pues respetando los espacios privados de cada persona, que cada uno pueda tener su casa cuando quiere estar solo, le apetece estar solo, pueda estar en su casa con su cocina, con sus cosas, que luego pueda tener una serie de espacios comunes pues que sean agradables y que sean, porque muchas casas o edificios de vivienda nos hemos encontrado cuartito de la comunidad, y es un cuartito inhumano, ¿no? ¿Quién va ahí? Pues algunos cumpleaños que se celebren, eso, la piscina y poco más, ¿no? Eso es lo que construye lo común. No se puede construir lo común a través de una lavandería, a través de una cocina común, a través de una serie de elementos que puedan generar una convivencia, que puedan generar una conversación. Si llegamos todos a casa y cada uno nos tenemos que hacer la comida rápido en nuestra casa y volvemos a ir a currar por la tarde, ¿por qué no podemos tener arriba una cocina común y vaya alguien que no curra o alguien o contratamos a alguien de fuera, prepara la comida, llegamos, comemos con el resto, charlamos y nos vamos a currar? ¿Y por qué no esa comida puede estar producida dentro del edificio? ¿O por qué no tenemos un grupo de consumo dentro del edificio y tenemos una relación productor-consumidor directa de consumo de comida ecológica? Pues todas estas preguntas nos las hacemos cuando partimos de cero. Si nos vamos a lo que nos ofrece el sector inmobiliario, pues es sota, caballo y rey. Si nos juntamos 20 o 30 y decimos, ¿cómo nos gustaría vivir? Pues nos gustaría así, nos tenemos que poner de acuerdo. Eso es clave, porque si no nos ponemos de acuerdo, también por el proceso nos podemos pelear bastante. Por eso hay que aprender mucho de dinámicas sociales, de resolución de conflictos y una serie de técnicas que hagan posible que esto sea real. Voy a ver un poco de agua. Y luego con lo público. ¿Qué relaciones con lo público? Un edificio en la arquitectura tiene que tener una relación con la ciudad. Ese grupo de consumo puede dar servicio también al barrio. Pueden venir gentes y vecinos de otros edificios del lado a comprar comida a nuestro grupo de consumo. El ayuntamiento se podría mojar, como pasa en Barcelona o en Zaragoza o en otros sitios, y podría generar suelo en derecho de superficie. ¿Qué es eso? Pues suelo de lo público que te lo cede 75 años para que desarrolles un proyecto de este tipo. Y el ayuntamiento no vende suelo, no pierde la propiedad y no debe perder la propiedad que es de todos para unos pocos. Puede generar suelos en derecho de superficie a cambio de un canon y que se puedan generar cooperativas de este tipo desde nuestro punto de vista en derecho de uso. ¿Qué quiere decir el derecho de uso? Bueno, pues que se junta un montón de gente para generar una cooperativa y el edificio que se construye es propiedad de todos y cada una de las partes tiene derecho de uso de una vivienda, pero no tiene la propiedad individual de la vivienda. Al no tener la propiedad individual de la vivienda, no se puede especular con la vivienda, no se puede vender. Simplemente te vas y entra otra gente. Vale. Entonces esa relación reconstruida a través de la arquitectura, esa triple relación entre lo privado, lo común y lo público, entre el yo, el nosotras y el todos, es fundamental desde un punto de vista de convivencia, pero también desde un punto de vista de sostenibilidad, ¿no? Pues se generan muchos beneficios a nivel de sostenibilidad, a nivel de comunidad y a nivel económico, ¿no? Aquí queremos tener un contrato, en el proyecto que os voy a enseñar de cohousing, un contrato de luz, no 17 contratos de luz. ¿Vale? Si somos una propiedad y es un edificio, podemos tener un contrato de luz.
Y en este sentido se reinventan todos estos conceptos. Los que hemos estado trabajando más es cohousing, y ahora empezamos a trabajar algún proyecto de co-living y coworking. Coworking, ¿qué quiere decir? Pues lo mismo, en vez de tener cada empresa su oficina, tenemos oficinas compartidas por varias empresas o por varias personas, con una serie de servicios comunes, y tú pagas por puesto. Esto ya se ha extendido mucho. Pero el cohousing y el co-living se empieza a extender. La diferencia entre el cohousing y el co-living es que en el cohousing lo primero que hacemos es trabajar con la comunidad. Ya hay una comunidad formada. Igual no es completa, pero completa me refiero a que si es un edificio de 20 viviendas, igual hay una comunidad de 10 o 12 viviendas. Pero se trabaja con la comunidad desde el principio, y lo que hacemos el resto de técnicos es acompañarles en el proceso de tomas de decisiones, desde el punto de vista de la gestión, de la arquitectura, de la financiación, de la parte legal, estatutos, y ese acompañamiento se hace por técnicos externos, pero siempre está la comunidad desde el principio. Y en el co-living, en cambio, que oiréis mucho, habréis oído conceptos de co-living, nosotros lo entendemos como, bajo un concepto de arquitectura que os he ido desarrollando hasta ahora. Hay mucha gente, y como os decía antes, con el tema de lo colaborativo, el caso de Uber, el tema de la vivienda, el co-living, va a pasar, y está pasando lo mismo en cuanto a la apropiación de los conceptos por empresas puramente neoliberales, que lo que van es a aprovechar un concepto y introducir el máximo de beneficio económico, ¿no? Pero bajo esa lógica de una arquitectura participativa, una arquitectura que construye ciudad, se busca una inversión de impacto, un suelo, y la comunidad entra al final. Cuando entra en la comunidad, claro, ya tiene el edificio, no puede entrar a participar sobre todos los aspectos del edificio, pero el edificio sí que deja una serie de espacios de participación que llamamos y entendemos como ventanas de participación, y en esos espacios la comunidad que entra puede decir: oye, pues aquí va una lavandería, va un juego de niños, va cualquier elemento que consideren que a la hora de usar el edificio puede venir bien para la comunidad. Entonces hay un empoderamiento en el momento que se entra en el edificio, pero sí que es cierto que la comunidad entra al final, ¿no? Sería un modelo más top-down. En el primero, que es el cohousing, exige muchísimo tiempo en el proceso de participación, en una cantidad de reuniones tremendas para decidir un montón de cosas, y en el segundo ya tienes más o menos predefinido el proyecto de arquitectura, la inversión, el suelo, y entra la gente ya en un modelo más o menos creado, con una serie de ventanas de participación, es importante, pero ya bastante definido, ¿no? Y el último aspecto es el económico. La semana pasada, hace 2 semanas, estuvimos en el MESI, New Economy Social Innovation, que es un congreso que se ha montado por segunda vez y que trata de reunir todos los movimientos económicos que están surgiendo en los últimos años. Igual que os hacía esa escala de tiempo en la parte medioambiental y una pequeña escala de tiempo en la parte social, en la parte económica, en 5 años o 7 años, no paramos de oír de diferentes movimientos económicos, ¿no? La economía del bien común de Christian Felber, la economía azul de Gunther Pauli, la economía verde, la economía colaborativa, la economía feminista, la economía ética, la banca ética. Todo esto no hace nada más que poner en cuestión el modelo económico actual y generar otras posibilidades, otros modelos de economía que lo que hacen, y todos tienen muchas cosas en común, es poner en valor a las personas y al medio ambiente, ¿no? Y es el momento y es donde nos movemos, ¿no? Entonces, con respecto a la arquitectura, esto lo que procuramos hacer es utilizar esas economías, ¿no? Este proyecto de USER ha sido financiado por Banca Ética, nada más, por Tirolles Bank y por FIARE. Ahora mismo se está produciendo en España un movimiento muy interesante, y es la introducción de fondos de inversión de impacto, que se llaman fondos de inversión con, bueno, pues unos criterios un poco más medioambientales y sociales. Es decir, un fondo de inversión que en vez de pedirte un 12% de beneficio por una operación inmobiliaria y le parece poco y quiere mucho más, pues empezamos a encontrar fondos de inversión que, bueno, con un 3, un 5%, ellos arriesgan el dinero, obviamente, y a cambio te piden indicadores
indicadores medioambientales y indicadores sociales. Es decir, yo te presto 5 millones, bueno, podemos pactar un 3% de rendimiento, pero me tienes que dar una serie de indicadores sociales y medioambientales. Es un edificio de fondos nulos, un edificio passive house, y esos son los actores que entran en juego. No han entrado en España porque España no se ha posicionado ahí. Hay una red internacional de inversión de impacto, pero empieza a moverse, ¿no? Si os interesa el tema, hay un foro que se llama Foro Impacto, que está trabajando en todo esto y que está haciendo un trabajo para adherirse a la red internacional de foros de impacto. ¿Qué quiere decir esto? Pues que hay mucha gente que tiene mucha pasta y también hay mucha gente que empieza a ser consciente de hacia dónde vamos, ¿no? Todo lo que os he explicado antes. Y que, bueno, pues quiere introducir su dinero o parte de su dinero en generar proyectos sociales y medioambientales. Todo esto construye lo que en Sanas llamamos, bueno, no en Sanas, está institucionalizado, el cuarto sector, ¿no? Tenemos, la sociedad está dividida en 3 sectores, desde el punto de vista más mercantil. Un primer sector, que son las empresas con ánimo de lucro; un segundo sector, que es la administración; y un tercer sector, que son las empresas sin ánimo de lucro. Entonces tú, si eres empresa, o eres con ánimo de lucro o sin ánimo de lucro, o te forras o no ganas un duro. En esa lógica tan pobre y tan escueta, se está construyendo lo que se entiende como un cuarto sector, que es un lugar donde puede haber empresas que puedan ganar algo de dinero generando beneficio social y generando beneficio medioambiental. El tercer sector ha generado mucho beneficio social y mucho beneficio medioambiental, pero viviendo, bueno, de subvenciones, donde la economía parecía que no tenía tanta importancia y venía de otros lugares, no se podía poner en la misma balanza. En lo que podemos entender un cuarto sector, podemos empezar a entender empresas de arquitectura y de cualquier otro sector, empiezan a jugar en este discurso, ¿no? Y eso yo creo que me parece interesante y saca las cosas de otro lugar. Eso es lo que hacemos a través de Sanas, un grupo de empresas, ahora estamos 110, trabajar en un triple balance, donde hay un balance económico, un balance social y un balance medioambiental de las empresas. Pero voy a volver al tomate. ¿Por qué pasa todo esto? Empezamos a reinventarnos los nombres, a llamar a las cosas cohousing, a llamarlas coliving, a llamarlas biotomate, a llamarlas ecomateriales, ecocasas. Desde mi punto de vista, el sistema neoliberal en el que vivimos es tan devorador, es tan agresivo, que es capaz de robar los significados de los significantes. ¿Vale? El tomate ha sido tomate toda la vida. Tenía sabor, tenía olor, tenía un montón de propiedades. Cuando lo hemos ido tergiversando, le hemos ido quitando las propiedades, porque metemos procesos industriales cada vez más agresivos o diferentes nutrientes, o no le metemos nutrientes o le metemos químicos, y el tomate empieza a dejar de ser lo que era el tomate. Pues tenemos que inventarnos un nuevo tomate, el biotomate, ¿no? O la bioarquitectura o una ecoarquitectura. En esto establecimos un discurso en el estudio hace 6 o 7 años, que nos llamamos bioarquitectura, ecoarquitectura, no es más bio, no es más eco, es más ecobio, no, son sostebio, eco. Al final dijimos, si lo que hay que hacer es arquitectura, lo que hay que hacer es volver a resignificar los valores esenciales de la arquitectura en cuanto a las relaciones con el medio ambiente, las relaciones con las personas, ¿no? La arquitectura antiguamente era bioclimática, la arquitectura antiguamente utilizaba materiales naturales y recursos naturales, la arquitectura tiene en cuenta a las personas, ¿no? Pues pasa lo mismo con los tomates y pasa exactamente lo mismo con todos los materiales, ¿no? Vivimos en un sistema que es tan devorador que ha devorado el concepto de vivienda, y ahora lo tenemos que llamar cohousing o coliving, porque ya no hay relación entre las personas, un edificio de viviendas. Ha devorado el espacio de trabajo, bueno, y así nos inventamos nuevos significantes, ¿no? Eso es una reflexión personal. De todo lo que digo no os creáis nada, sacar cada uno vuestras propias conclusiones, que la única manera de compartir conocimiento es que cada uno vaya investigando y vaya compartiendo y vaya sacando sus conclusiones, ¿no? Y con esto llegamos a SAT.
que es lo que viene de una serie de reflexiones durante la carrera. Yo acabé en el 98, ahora me he encontrado un compañero de carrera, es decir, 20 años, y durante la carrera me encontré esos libros, Los límites del crecimiento, me lo encontré en la biblioteca de mi padre un día que llegaba de Cañas por la noche, de repente cogí el libro, me puse a leerlo, acabé y dije, aquí hay que hacer algo. Cuando acabé la carrera de arquitectura, pues me había marcado ese libro, ¿no? Y dije, hay que enfocar la arquitectura desde otro lugar. Eso y otras cosas, ¿no? No solo un libro. Muchas veces sí, un libro te puede marcar, otras veces puede ser cualquier otro aspecto, ¿no? Tenemos nuestro protocolo de visión, misión y, bueno, pues estas estructuras un poco más clasiconas. ¿Qué queremos hacer en el estudio? Pues hacer edificios y ciudades del futuro que sean ecológicos y colaborativos. Y para ello, pues desarrollamos herramientas y promovemos procesos que disfruten de una arquitectura y un urbanismo basado en esa sostenibilidad social, medioambiental y económica, ¿no? Esa perspectiva de triple avance es fundamental. Os voy a contar una serie de valores muy rápidos y os cuento entre patios, ¿no? Cualquier proyecto que hagamos hay que afrontarlo desde la complejidad. Para mí una de las personas que más me ha influido es Edgar Morin, que es uno de los mayores pensadores en torno y filósofos en torno a la complejidad, ¿no? Muchas veces nos hemos creído o nos han enseñado en la escuela y en la arquitectura que los edificios de arquitectura se resolvían solo desde el arquitecto, y el arquitecto era un personaje subido a un pedestal que tenía la capacidad de afrontar cualquier cosa y de tomar cualquier decisión. Cuando nos bajamos del pedestal y empezamos a preguntar a la gente sobre cómo quería vivir los espacios, a los ingenieros qué pensaban de esto o lo otro, nos dimos cuenta que realmente había muchos más puntos de vista y que no eran malos, sino que eran enriquecedores, que aportaban mucho a la arquitectura. Entonces empezamos a trabajar desde una perspectiva, bueno, pues un poquito más compleja, ¿no? Y con grupos de trabajo donde se puedan cuestionar y pensar las cosas desde muchos aspectos. Hay veces que tomamos decisiones de un proyecto desde el punto de vista de la ingeniería, pues, desde el punto de vista de los materiales locales, y muchas veces con el proceso de cohousing desde el punto de vista de los usuarios, ¿no? Entonces la complejidad es un aspecto clave, ¿no? La ecología entendida como parte de la biología es una ciencia que mide la relación de los seres vivos con su entorno, y desde nuestro punto de vista lo que está en cuestión ahora mismo, y es una cuestión mundial, es las relaciones. Las relaciones es lo que tenemos que resolver, las relaciones que establecemos los seres humanos con el medio ambiente, las relaciones que establecemos entre nosotros, la relación que establecemos con la economía. La relación es clave. En esa perspectiva ecológica, o un poquito más profunda desde la perspectiva ecosófica que hablaba Félix Guattari, hay que reconstruir las relaciones, ¿no? Por eso hablamos más, si oiréis hablar más de ecología que de sostenibilidad, ¿vale? Pero no podríamos hacer arquitectura muy ecológica, muy participativa, que sea fea. Si no seguimos manteniendo la emoción y una parte también estética y una parte creativa, pues vamos a perder también vamos a perder, no poder contagiar a mucha más gente, ¿no? Porque al final nos movemos por emociones y hay que intentar que la arquitectura también, bueno, pues produzca espacios bonitos, la arquitectura ecológica. Todo esto vino de la reflexión de, pues hace 10, 15 años nos encontrábamos con muchas casas de bioconstrucción. Mira, esta casa de bioconstrucción, joder, sí, es maravillosa, paja, no sé qué, pero es que es bastante feota. Para nosotros era muy importante la arquitectura. Todo este proceso de aprendizaje sobre la ecología y sobre un montón de aspectos, no queríamos perder la arquitectura en el sentido de disciplina, de composición estética y creativa. Teníamos que unirlo una cosa a la otra, ¿no? Y muchas veces hablamos de arquitectura sostenible, de ecología, por la ecología del planeta, el planeta, está muy bien el planeta, pero nos hemos encontrado con edificios que no gastan casi energía, edificios autosuficientes, y que luego dentro están llenos de compuestos orgánicos volátiles, de campos electromagnéticos, de un montón de impactos agresivos sobre las personas que trabajan dentro del edificio, que se ha llegado a crear la denominación de edificios enfermos por la Organización Mundial de la Salud. Hay edificios que enferman,
alemán. Y es así. Igual no gastan ni un gramo de CO2, pero enferman a las personas. Entonces, esa doble dimensión que Hundertwasser lo llamaba las 5 pieles, ¿no? Tenemos una piel que es la epidermis, hay otra piel que es la ropa, hay una tercera piel que es la arquitectura. La arquitectura está entendida como la tercera piel. Y hay una cuarta piel, es el barrio, el ecosistema, lo que tenemos más en nuestro entorno más cercano. Y la quinta piel sería la tierra, ¿no? Pues tenemos que hacer arquitectura desde una perspectiva de la tercera piel que no dañe ni a la quinta piel ni a la primera piel, ¿no? Que no nos afecte a la salud humana. Y eso también vino después de muchas reflexiones y muchos debates al respecto. Y por último, la economía. Escribí un artículo en El País hace un par de años, decía: las casas ecológicas son más baratas. Cada vez que doy una charla, iba a un congreso, alguna historia, acabamos la charla, pregunta, ya, pero eso sale mucho más caro, ¿no? Yo, no sale mucho más caro. Esa necesidad de cambio de paradigma, de repensar las cosas desde otro lugar, no podemos seguir pensando las cosas desde una perspectiva cortoplacista de la economía. ¿Esto cuánto me cuesta? Me cuesta 100.000. ¿Y esta casa ecológica? Mira, esta te cuesta 110.000. ¿Cuánto me va a gastar esto? ¿Me voy a pedir una hipoteca? 30 años. ¿Cuánto me va a gastar esta y cuánto me va a gastar esta otra? O miramos la economía desde una perspectiva largoplacista y hacemos nuestras cuentas a los 30 años, es decir, ahí, o a los 50 años, que puede ser la vida útil de un edificio, y decimos, a ver, las amortizaciones están a 6, 7, 10, 12, ¿quieres? Pues la casa ecológica es más barata a los 30 años. Entonces, eso es fundamental, ¿no? Entender la economía desde otros lugares, ¿no? Y otro lugar también es la economía circular y bueno, diferentes movimientos económicos que van estructurando la manera de relacionarnos con el dinero más como un medio que como un fin en sí mismo, ¿no? Y una arquitectura que ponga en valor la participación. Y en todos los proyectos que hacemos, pues hay un nivel de participación bastante alto, ¿no? Donde el cliente, el que va a usar ese edificio, participa y opina, y no lo hace solo al principio, sino procuramos también hacerlo cuando acabamos la obra. Y que la gente, visitamos muchas obras cuando las hemos terminado y preguntamos, y ahí es donde más aprendemos. El otro día estuvimos en 2 casas que hicimos en el Boalo, las sacamos hace 2 años, nos invitaron el domingo los clientes a comer, y fuimos en la pareja de yo, fuimos a comer, oye, pues esto funciona, esto no funciona, joder, pues esta ventana entra mucho calor, pues esto no sé qué. Y parece que los arquitectos terminamos un proyecto de arquitectura, entregamos el final de obra y ya está. Hacemos unas fotos, las publicamos en una revista, cuantas más revistas mejor, y hasta luego. Pues no, a mí me gusta mantener una cierta relación y aprender de lo que has hecho, porque eso te va dando pistas para otros proyectos. En estas casas del Boalo, una anécdota, pues hicimos un váter seco. ¿Sabes cómo funciona un váter seco? Funciona sin agua, tiene una chimenea, pues bueno, pues funciona en verano bien, en invierno no van porque se pelan de frío. Un váter seco exige muchísima ventilación y en invierno pues no te apetece ir al baño, entonces no lo están usando. Bueno, cosas que no hemos pensado al principio y que la fresquera, hemos hecho una casa con una fresquera. La fresquera pues está funcionando igual hasta mayo, pero luego en verano la fresquera no funciona. Eso, bueno, lo teníamos más o menos previsto y estaba norte con mucha humedad, pero ellos ponen la nevera pues de mayo a octubre, ¿no? Es fundamental la participación en todo el proceso. Y ahora os cuento entre patios, ¿no? Que te vamos bien de tiempo. No vamos bien de tiempo. Calculo mal, por Dios. Bueno, entre patios aplicamos todo lo que os he contado a nivel teórico, ¿no? Antes los promotores, los arquitectos construíamos edificios donde se metía la gente, ahora los arquitectos acompañamos la toma de decisiones de gente que quiere vivir de otra manera, ¿no? ¿Para quiénes? Pues para gente proactiva y que quiere entender la vivienda desde otro lugar. Y en un contexto que yo os he explicado hasta ahora, es un contexto que lo está pidiendo a gritos. Hay que vivir de otra manera y la gente que se da cuenta pues lo puede construir y desarrollar. Todo esto no es fácil, es complejo, requiere una metodología, una formación. Aprender a trabajar en lo común no es
no es fácil. Hay que reconocer primero lo común, que es eso de lo común que nos une a todos. Tenemos que tener una visión. Hacemos unos talleres iniciales que es muy parecido a lo que haces en una empresa. Si no tienes la misma visión, vas a acabar a tortas a los 2 meses. No, yo es que creía que iba a ser el campo. No, pues es que yo creía que iba a ser la ciudad. Es un ejemplo muy básico, ¿no? Pero construir una visión similar entre todos es fundamental para luego poder llevar una visión, unos valores y unas dinámicas sociales de cómo participar, cómo hacer reuniones, cómo participar en una reunión, cómo significarse. Hay gente que hacemos una reunión, hay gente que le gusta estar hablando todo el rato, o haces un taller de significación y se da cuenta que no, o utilizas otras dinámicas que no sea solo el hablar, los post-it, el logo, el no sé qué, que generen otras maneras de participación fuera de lo que es la conversación continua. Entonces, bueno, hay que generar otros procesos, ¿no? Aquí partimos de un proyecto pues que tenía unas líneas rojas, como os decía ahí, que quería que fuese financiado con banca ética, que el coste no fuese más de 10 euros metro cuadrado, que estuviese construido con materiales ecológicos, que fuesen derecho de uso. Bueno, unos criterios muy exigentes que nos han llevado a 15 años de proceso. Yo empecé con este proceso hace 15 años, con el proceso de Entrepatios. Pero hace 15 años me iba con un grupo, cuando salimos de la escuela, en el año 2001, es que el otro día estuve viendo un Super 8, que lo rescatamos, y yo iba grabando con Super 8 y nos íbamos con una furgoneta que le poníamos los carteles del servicio de limpieza, el SELUR, del ayuntamiento, le cambiamos la L por la V y poníamos servicio de vivienda urgente. Y nos íbamos repartiendo el artículo 47 de la Constitución por Madrid y íbamos haciendo marcas de cuánto costaba el precio por metro cuadrado en Madrid. Y vamos promoviendo, creamos unas oficinas en las plazas, en la APIES, en muchos sitios creamos oficinas y la gente venía a preguntar. Y les contábamos cómo funcionaba el modelo Andel en Dinamarca, que no es más que esto del cohousing de Entrepatios. Cómo estos modelos de vivienda podían funcionar de otra manera. Estoy hablando del 2002, 2001, 2002, 2003, aquella época. Pues de aquella época, aquí ha llovido, han pasado muchas cosas, pero se ha mantenido siempre un grupo más o menos estable, pues que seguía reuniéndose, seguía buscando suelos, nos buscó un montón de suelos, nos han quitado un montón de suelos por el camino. Claro, competíamos un grupo de utópicos con los grandes tiburones inmobiliarios de esta ciudad, y entonces había un suelo muy interesante, íbamos, lo veíamos, a mí me gusta, a ti te gusta, no, a mí sí, no sé qué, oye, lo han vendido, venga, vamos a buscar otro. Los procesos colectivos llevan una toma de decisiones lenta, ¿no? Mientras que un inversor ve algo que funciona, que le salen los números y lo compra. Y eso que eran épocas de crisis. Ahora que estamos buscando muchos suelos por Madrid, es una locura. Hay una presión inmobiliaria con el tema de los suelos bestial. Y hay muy poco suelo, ¿no? Pero estoy hablando 2006, 2007, 2008. Un edificio de 17 viviendas, pues que tiene una serie de aspectos. Tiene una planta baja con un grupo de consumo, que es esa de la izquierda, tiene un patio y tiene 3 viviendas ya en planta baja. Y luego tiene 2 plantas de viviendas solo con viviendas y una planta de arriba con otro espacio común para niños y una cocina y luego toda una terraza común, ¿no? Lo más importante, lo más característico de este proyecto es todo el proceso participativo en todas las tomas de decisiones. Desde un primer taller de sueños que hicimos, que es la carta a los reyes, cómo quiero vivir, hasta bueno, pues decidir los equipos de climatización entre todos. Al final tiene una serie de elementos comunes, que son estos: un elemento de producción fotovoltaica, un grupo de consumo, un parking, una lavandería y una cocina común con biblioteca. Pero pasamos de este primer taller, que es pues ese taller de los sueños, de todo lo que queremos, un taller de design thinking con post-it, hasta hace muy poco decir este otro, donde decidimos cómo iba a ser la fachada del edificio. Hicimos un taller para decidir si la fachada, que es la corona que da al sur, iba a ir pintada de una manera o de otra, ¿no? Tampoco voy a insistir. El proyecto tiene
pues unos criterios de bioclimática. Es un edificio de energía casi nula, diseñado con criterios Passive House. Tiene una parte de producción fotovoltaica en torno a 30 kilovatios de renovables, gestión del agua. Está construido con materiales ecológicos, en concreto con madera. Toda la estructura del edificio está hecho con madera. Está aquí al lado, podéis ir a verlo. Se tardan 15 minutos en bici desde aquí hasta allí, ¿no? El proceso de construcción de la madera ha sido bastante peculiar y bastante impactante comparado con otros procesos de hormigón y de hierro, por lo rápido, lo limpio y lo seguro que es. Pues al final llegan los camiones y unas grúas y van colgando ahí una serie de tabiques y otras 2 personas los van atornillando. Con esto vamos a lo que os contaba antes, que no voy a repetir, que el edificio sea un edificio dentro de un concepto de descarbonización de la arquitectura, que entra dentro de un concepto de descarbonización de la economía para el 2030, que ya se habla mucho, con un huerto. Este es el artículo que os comentaba que publiqué en su momento. Podéis buscar con ese nombre y lo encontráis. Los edificios ecológicos son más baratos. Hay que hacer esa comparativa. Aquí veíamos los diferentes tipos de edificios que vamos a hacer, desde uno, el más barato, que cumple simplemente el CTE, al más caro, y hay mucha diferencia, que es super passive house, materiales ecológicos, y además es autosuficiente energéticamente, ¿no? Y claro, las amortizaciones varían en función del supuesto de energía que pueda haber, o cuánto nos pueda costar la energía en los próximos 30 años, pero bueno, pues se puede estar en 5, 7, 10 años, y en un contexto de pagar el crédito durante 30 años, pues siempre hay rentabilidad. Todo esto es para un grupo de personas, bueno, muy atrevidas, que han desarrollado este proyecto, ¿no? Esto empezó las obras en septiembre, y ahora mismo estamos como a mitad, ¿no? Acabaremos para final de año, ¿no? Es un edificio de viviendas que cumple estas 3 variables de lo ecológico, lo medioambiental y lo social. Este es otro proyecto que no os voy a contar, el vídeo está en la web, pero así dejamos un poquito de espacio para preguntas y cierro, ¿vale? Necesitamos, y debemos construir una arquitectura que plantee las relaciones con el medio ambiente de una manera diferente, que construya otras relaciones entre las personas y que busque otros modelos de economía. Necesitamos esa arquitectura que construya esa relación entre el yo, el nosotras y el todos, y que tenga en cuenta fundamentalmente a las personas, ¿no? Necesitamos construir una arquitectura para las personas, ¿no? Y eso es un poco el lugar donde estamos trabajando después de 15 años de trabajo. Y esto es todo. Muchas gracias. Tenemos un poco de margen para preguntas. Si alguien quiere preguntar algo, sí, preguntas. Hola, yo soy María Alejandra. Yo te he estado siguiendo mucho desde hace un buen tiempo y te he estado siguiendo en redes sociales, y de hecho vivo muy cerca del edificio, como te dije alguna vez, y quería preguntarte cuánto cuesta el metro cuadrado de los paneles estos de madera y cómo se le puede vender a un cliente. ¿Qué tan seguros son? Porque muchos clientes que no son arquitectos preguntan si esos elementos son seguros para el fuego, contra el fuego, y cómo se les puede decir si son, o cómo se les puede explicarle eso, nada más. Bueno, entiendo la madera, gracias por la pregunta. La madera genera mucha inquietud en este aspecto. La madera se ha utilizado de toda la vida, y yo os recomiendo que busquéis un bombero, le preguntéis a un bombero si entraría en un edificio ardiendo, si fuese de hierro o de hormigón o de madera, en cuál entraría antes. Os va a decir que no de madera. La madera se produce una carbonatación de los primer centímetro y medio, cuando se está quemando, y eso lo calculamos desde la arquitectura y tenemos en cuenta que se pueda quemar 1 centímetro si hay un incendio, y que el resto del alma de la madera siga aguantando todo el edificio, ¿no?
Entonces, la madera en este caso, cuando hacemos un proyecto de este tipo, queda dentro de los materiales, o sea, dentro de los muros. No dejamos madera vista al exterior, nada más que en algún elemento en el salón. Y los incendios tampoco se producen por la estructura, siempre se producen por los acabados o por las partes más superficiales, una moqueta, una cortina, un chispazo, una instalación eléctrica que funciona mal, que prende una moqueta o cualquier elemento, ¿no? Entonces, obviamente se puede quemar, pero no se va a producir el incendio por una madera estructural que esté dentro de la estructura, que no, se producirá por otras cosas. Y cuando se produce, en el caso de la madera, va a ser el último, si lo comparásemos con el hierro y con el hormigón, el último en caerse. Y el metro cuadrado de madera, o sea, el metro cuadrado de este edificio ha salido de 2.850 euros metro cuadrado construido, con suelo, con todo. El metro cuadrado de madera, bueno, pues es que depende del caso, pues hay veces que está a 400 euros el metro cúbico, se mide por metro cúbico y es difícil, depende del proyecto, pues puede necesitar más o menos madera, ¿no? Entonces, establecer la relación de cantidad de madera por metro cuadrado es más complejo. ¿Más preguntas? Es un poco específica sobre la gestión del agua en la construcción, en el edificio. ¿Qué hacen? En la construcción es lo que se puede llamar la huella hídrica del proceso de construcción del edificio. Si tú construyes, o sea, los conceptos más potentes desde el punto de vista de la sostenibilidad es construir en seco en vez de construir en húmedo. ¿Vale? Eso son dos tipologías que ya están como definidas, ¿no? El mundo de la industrialización, de la prefabricación, está pensando más en unos edificios que vienen pensados, construidos en taller. Todos estos paneles vienen con sus ventanas recortadas, todo construido en taller, y vienes con una grúa y lo cortas. No hemos necesitado nada más que el agua de botín para construir el edificio. Los funerarios necesitan agua para ver, pero no se ha utilizado nada de agua para construir la estructura. Si hubiésemos tenido que construirla con hormigón, se necesitaría muchísimo agua para construir el edificio. Desde esa perspectiva de la industrialización y de la construcción en seco, hay una diferencia en la huella hídrica comparada con la construcción húmeda de ladrillo y de hormigón muy grande. Una cosa más, pero luego cuando ya se construyó este edificio recicla las aguas grises, recicla las pluviales, y las grises tiene previsto su reciclaje, pero ahora mismo la normativa del Ayuntamiento de Madrid no nos deja reciclar el agua gris. Sabemos que se está cambiando, que hay una propuesta de cambiar la normativa para reutilizar las aguas grises de las duchas y lavabos, hacerles un proceso de filtrado y introducirla en inodoro. No están utilizando agua potable de los inodoros. Sí. ¿Más? Yo tengo mucha curiosidad. Sí. Por saber. No, ¿sí? Vale. Vale. Hola. Tengo mucha curiosidad por saber este tipo de personas qué perfil tienen para embarcarse en un tema como este. ¿Me explico? Un poco por donde quiero preguntar. ¿Y qué viabilidad tendría algo así? Teniendo en cuenta que los cambios de paradigma y de mentalidad social tardan mucho más años que a lo mejor el que tarda una persona en modificar sus hábitos, ¿no? ¿Qué perfil tienen esas personas? Si es una iniciativa privada, entiendo, y qué viabilidad tendría que se pudiera ir llevando este modelo a obra social, a viviendas sociales, me refiero, que un ayuntamiento promueva esta idea para viviendas sociales. Y una cosa como así, como un plan curioso, anecdótico, cuando generaban los planos, cuando estaban proyectando el edificio, no había alguien, ¿qué es lo que les preocupaba más a los futuros usuarios? No había nadie que te dijera: yo quiero una salida directa de mi casa para no cruzarme con los vecinos si me llevo mal con alguno y no quiero verlo.
No hemos tenido ese caso. Es un grupo bastante peculiar, pero sé que la gestión de la privacidad en un edificio de este tipo también genera sus problemas. En este caso es un grupo, un perfil de personas muy concienciado en lo medioambiental. Viene mucha gente de Ecologistas en Acción que lleva trabajando en ONGs desde esta perspectiva medioambiental. El trabajo también en ONGs les ha dado una cultura de lo común bastante grande, de debatir, asambleas y debatir, y esto, tomar decisiones, respetar decisiones. Entonces es un perfil muy concreto. También es un proyecto que exige muchísima participación. Este mismo proyecto en modelo co-living exigiría menos participación. Y todavía no hemos acabado el edificio y no ha empezado la convivencia. Cuando empiece la convivencia podré contar aspectos de convivencia, pero ya se empieza a debatir ciertas cosas y estamos en un proceso de debate sobre y la escalera que la limpiamos nosotros, cargamos a alguien, qué cosas queremos externalizar, qué cosas nos queremos hacer cargo nosotros, y esto cómo, eso, y si no quiero ver a nadie, o si nadie quiero que me vea con quién vengo a casa, cómo lo hacemos. O sea, lo común tiene bueno, su complejidad y sobre todo tiene que respetar lo privado, ¿no? Pero hasta ahora ha funcionado muy bien. Luego la convivencia ya os lo contaré el año que viene. ¿Nos queda tiempo para una última pregunta? Sí, a ver, te quería preguntar, a propósito de lo que preguntaba él de las aguas grises, que has hablado tú, no se permite reciclar el agua, las aguas grises, pero reutilizar el calor que tienen, ¿eso sí se permite y lo habéis contemplado? Sí. Estuvimos viendo una empresa en Valencia que luego la cerraron. Ahora ha abierto otra empresa, me la encontré en una feria hace poco, y es un concepto muy interesante, es que es recuperar un recuperador de calor en el agua caliente de la ducha. Tú te estás duchando y a través de la tubería se va un montón de calor. Tú le puedes meter un mecanismo para recuperar ese calor e introducirlo, ¿no? Eso es un poco luchar, la plagotos, cualquier elemento. Entonces no lo hemos introducido a nivel de presupuesto, pero son mejoras que se pueden introducir y que puedes, yo creo que si vamos hilando fino y perfilando y aportando cosas entre diferentes personas, todavía tienen margen de mejorar este edificio muy largo, ¿no? Hay un tema muy relacionado con la biodiversidad, introducir cajas nido de pájaros para que vengan los vencejos a anidar, que cada vez tienen menos sitios para anidar en las ciudades, y antes siempre, sabéis que los vencejos vienen justo ahora, hace 2 o 3 semanas vienen de África, vienen a anidar aquí y luego se vuelven a ir, ¿no? Y en la arquitectura moderna, toda cristalada y sin huecos, pues cada vez encuentran menos. Las poblaciones de golondrinas y de vencejos están bajando, ¿no? Pues la arquitectura tiene que replantear su relación con la biodiversidad animal y vegetal. Me he ido por las ramas con el tema de los vencejos, pero vamos, con el tema del agua, lo estudiamos en su momento, lo descartamos, pero ahora me he encontrado con soluciones que se podrían incorporar y me parece interesante. Sí. Vale. Bueno, cuando hablaba del tema del agua también hay otras maneras como las pluviales, aprovechar la caída y recuperar la energía de la caída, además, pero claro, entiendo que en esa gráfica del coste de la casa y el coste a 30 años hay elementos que mejoran la amortización y otros que lo encarecen, ¿no? y que lo alargan. Pero sí quería preguntarte otra, que no sé si la normativa lo permite, que es el diseño y la implantación de un sistema de biodigestor, un biodigestor colectivo en el que la basura orgánica común se echa ahí, que puede producir biogás para, fertilizante para las plantas o para los agricultores del grupo de consumo, y biogás para las cocinas de las viviendas. Quería saber si lo habéis contemplado también o no, y si en caso de que no, ¿por qué?
Lo contemplamos y lo presentamos en un H2020 con Ecovitar y pues un par de técnicos que lo conocían de otros edificios en Europa y funcionaba bien. Son proyectos muy innovadores, todos estos temas necesitan una inversión bastante grande y al final o tienes un respaldo de un proyecto de innovación europeo o no está lo suficientemente industrializado para que tengas precios competitivos y te puedan salir. Lo valoramos en su momento y luego lo descartamos. Me parece que también son cosas que podamos incorporar en una arquitectura a corto plazo, ¿no? Ahora hemos hecho un edificio con lo básico, que ya es mucho, que pueda estar en un precio de mercado. Las torres esas o los edificios no los están vendiendo a 4.600 euros metro cuadrado. Este está a 2.800 euros metro cuadrado. No es barato, tampoco es carísimo, pero puede salir al mercado y obviamente a nivel de innovación se pueden meter muchas más cosas. ¿Cerramos? Os dejo 2 minutos y os pongo el vídeo este que me saltó antes. 2 minutos. Que me tira Matadero, me tira Nami aquí. No quiere. Pues nada, es el destino. Otro día. Muchas gracias.